nos vamos aquí a Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 26, versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 26, verso 3, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces hoy, hermanos, vamos a hablar un tema que le vamos a poner por título Reyes en los laberintos de Satanás. De eso vamos a hablar. Puedo usar el nombre de muchos reyes, yo he elegido 3 en esta mañana. Reyes que anduvieron en los laberintos de Satanás. Usted va a leer muchas veces en la Biblia, cuando lea acerca de jueces de la nación de Israel, cuando lea acerca de reyes de la nación de Israel, y cuando lea acerca del pueblo de Israel, va a encontrar esa frase que dice: y no anduvieron delante de los ojos de Jehová. Muchas veces. Otras veces va a encontrar: y no hicieron lo recto delante de Jehová su Dios. Y pensando en esa frase y en los reyes, hermanos, el diablo siempre trabaja para poner lazos frente a los seguidores de Dios, frente a los hijos de Dios. No importa si son reyes, príncipes, profetas, sacerdotes, vecinos del barrio. El diablo siempre pone trampas, redes, lazos para quitar la libertad y las ganas de vivir a los hijos de Dios. Y aquí lo hace con reyes. Y yo estoy diciendo en los laberintos del diablo. Los laberintos, hermanos, a veces en una casa de esas antiguas pueden ser algunos pasajes subterráneos, ocultos, que se cruzan, se entrecruzan. Y cuando uno entra en esos laberintos es muy difícil de hallar la salida. Cuando pensamos en una ciudad, hermano, los laberintos son esas calles que son todas iguales y se entrecruzan y usted no sabe dónde está. Algunos de ustedes, si no saben o quizás conocen la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, las calles allí no tienen nombres, tienen números, y la ciudad es conocida como la ciudad de las diagonales. Y usted se mete en esa ahí, hermano, y le erra una calle y usted se pierde y no encuentra más la salida. Cierta vez fuimos para ver una iglesia, llegamos, la iglesia estaba allí en la esquina y no podíamos cruzar, así que dimos una vuelta manzana y cuando salimos, no salimos en la puerta de la iglesia, salimos como 2 cuadras arriba y nos vinimos y tuvimos más de 1 hora para encontrar la forma de llegada. Las calles se cruzan, son todas iguales, todo es un laberinto y es muy difícil encontrar la salida. Y el diablo lo hizo con los reyes y lo hace con nosotros, nos mete en sus laberintos y es muy difícil encontrar la salida para volver a servir al Señor, para volver a la casa del Señor. El diablo siempre nos anda poniendo esta clase de aprietos, sus laberintos, cruces de caminos, hermanos, que engañan y hace imposible encontrar la salida. Por eso el mensaje de esta mañana es una voz de alerta, que ninguno de nosotros tiene que entrar en los laberintos del diablo, porque después es muy difícil salir. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un muchacho, un adolescente de 16 años, con la pesada misión y carga de ser rey, un rey de 16 años, liderar a una nación. Y este hombre lideró durante 52 años, o sea que hasta los 68 años él reinó. Este rey, a diferencia de la gran mayoría, él hizo cosas buenas. Él se portó bien ante los ojos del Señor. Por eso en el versículo 3, cuando habla acerca de su edad, y en el versículo 4 comienza diciendo: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquellos que leen su Biblia seguido y leen la historia de los reyes, dicen: al fin uno
Hay algunos, pero no son la mayoría. Este muchacho desde jovencito comenzó a hacer lo recto, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová. Y por eso no sorprende que al final del versículo 5 dice que él buscó a Jehová y Dios le prosperó. La bendición económica que trajo no sobre el rey, sino sobre la nación, porque el rey fue un buen administrador, un hombre de buenas decisiones. Él buscó a Dios y Dios le prosperó a su nación a través de él. Esto es lo que nos enseña a nosotros, que cuando andamos en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, dentro de los propósitos de Dios, Dios va a prosperar. Amén. Como ese saludo de Juan, que Dios prospere en todo, como prospera tu alma. Nuestra alma tiene que ser prosperada por la comunión con Dios. Nuestros frutos del ministerio tienen que ser prosperados. Nuestra vida económica puede ser prosperado, pero hay que buscar la voluntad de Dios, hay que andar en el camino de Dios y Dios empieza a acercar bendiciones a nuestra vida. Amén. ¿Qué más tenemos sobre este rey? Versículo 6. Dice la palabra que él salió y peleó contra los filisteos. Rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Dios vio que ese hombre le buscaba. Dios prosperó a la nación a través de él. Y ahora, cuando este hombre tenía que salir a la conquista en los campos de batalla, Dios le acompañó. Y es eso, hermano, el que busca a Dios se asegura la compañía de Dios en la batalla. La batalla de la vida no la enfrentamos con nuestra experiencia, no la enfrentamos solo por nuestra valentía. Lo que asegura la victoria en las batallas de la vida es que Dios esté con nosotros. Y esto dice la palabra. Dios, hermano, estuvo con este hombre, Dios le dio victoria y ahora él se hizo una fama, hermano, tantos triunfos que consiguió en el campo de batalla. Su fama llegó hasta Egipto y dice el final del versículo 8, se había hecho altamente poderoso. O sea que por todas las regiones se comentaba que este rey, que era de 16 años, que caminó con Dios, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, que Dios peleaba junto a él en las batallas, trajo prosperidad para la nación, se hizo famoso y ahora todo el mundo sabía que tenía un ejército altamente poderoso, invencible. Pero la Biblia nos va a contar más acerca de este rey Uzías, versículo 10. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados y hacía en la cefela como en las vegas, y viñas y labranza, hacía en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Dios le dio una sabiduría, Dios puso inquietudes en su mente y en su corazón para explotar el campo de la agricultura, para producir alimentos para su pueblo. Y él hizo cisternas en el desierto. En esa sabiduría, él supo cómo encontrar agua en los lugares más áridos, más resecos. En el mismo desierto, Dios le ayudó cómo encontrar agua. Y entonces amó la agricultura y al pueblo no le faltaba ninguna clase de alimento. Y este hombre era un conquistador. No solamente en la vida económica, no solamente en lo espiritual, no solamente era un conquistador en el campo de batalla, era un gran conquistador en el campo de la agricultura. Este hombre tenía realmente la voz de Dios en su oído y él escuchaba a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo de Uzías, un rey tan grande. Pero hay algo más todavía. Observe aquí, por favor, versículo 14. Versículo 14 dice, Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanza, yelmos y coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahí está, hermano, mire, tenía ingenieros.
En ese tiempo, hermanos, creaban armas de alta tecnología. Usted puede darse cuenta que creaban catapultas, dice que tiraban piedra. Para los de la Ferrari Catán, Honda, dice, usaban Honda también. Pero dice que tenían una maquinaria, hermano, y tiraban saetas, lanzas, flechas. Es decir, que tenía un ejército poderoso. Por eso él se hizo altamente famoso, muy conocido. Tenía toda una maquinaria, una ingeniería de gente que estaba para inventar armas. Usías, este rey que llegó al trono con 16 años. Y uno dice, qué bárbaro, este hombre, qué extraordinario. Pero, usted sabe, cada vez que aparece esa palabra en la Biblia, pero, anticipa un problema. Hasta aquí veníamos bien. Hasta aquí veníamos, hermano, en pleno vuelo. Pero, observe lo que pasó, versículo 26. Dice aquí, hermano, versículo 16, disculpe. Dice, verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, que este hombre se tomó una atribución que no le correspondía. Este hombre, como decimos nosotros, estaba cebado de poder, intoxicado de poder. El templo y el incienso solamente podía ser ofrecido por los sacerdotes, por los levitas. Un rey no podía hacer eso. David también cometió el mismo pecado con aquellos panes de la preposición. David, siendo rey, entró en el lugar que no le correspondía. Y este rey, hermano, hizo abuso de poder. Todo le iba bien. Hasta que algo apareció en su sentimiento, dice el verso 16, se enalteció su corazón. Y ahora este hombre, el viernes yo estudié con los varones, en una reunión que tuvimos, sobre la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, los hermanos se sentían allí como autosuficientes, no necesitaban de nada. Dice, no tenemos necesidad de ninguna cosa, decían ellos, y ni siquiera de Dios necesitaban. Por eso Cristo estaba fuera de la iglesia, golpeando la puerta, queriendo entrar. Y esto, iglesias enteras, personas individuales se enaltecen y lo dejan a Dios fuera de su programa, fuera de su proyecto, fuera de su vida. Cuando Dios queda fuera de la familia se va a transformar en escombro. Cuando Dios queda fuera de la iglesia se va a transformar en ruina. Cuando una vida decide abrirse paso por sí mismo, esa persona va a encontrar un chiquero, como dijo pródigo en su camino. Y este rey se enalteció. En otras palabras, él entró en los laberintos de Satanás. No vamos a buscar por una cuestión de tiempo, solo vamos a recordar. Cuando en Isaías capítulo 14, versos 12 al 15, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esa palabra lucero es la palabra hebrea fósforo, de donde tomamos la palabra fósforo para nuestro idioma, que significa luz. Y esto era lucero, él era un ángel de luz, una creación de Dios, pero un día se enalteció, entró el orgullo en su corazón. Y si usted lee ahí en Isaías 14, 13 y 14, dice que él quiso subirse al monte de Jehová y quiso sacar a Dios del trono, y Dios lo tuvo que mandar a lo profundo de la tierra, un lugar que se llamaba el Seol. La caída fue estruendosa, escandalosa, vergonzosa. El diablo se cayó desde el cielo, expulsado por Dios. ¿Qué es lo que pasó? Cuando usted lee en Ezequiel 28, versos 14 al 17, Dios le dice, ahí habla de Lucifer como querubín, y le dice que era un hermoso, dice que era lo más hermoso entre la creación, dice hasta que se halló en tu corazón maldad, orgullo. Ese fue el pecado de Satanás, por eso fue expulsado. Ese querubín, el ángel de luz, había sido acabado en hermosura, en la expresión que usa la Biblia, acabado en hermosura, era lo más bello que usted podía imaginar, pero se enalteció, el mismo pecado del rey Usías. Ahora, mis hermanos, ese puede ser nuestro pecado, y nuestra caída puede ser estruendosa y ruidosa cuando dejamos a Dios al costado de nuestra vida. El sábado que pasó, no ayer, el anterior, en una parte del mensaje yo manifesté mi preocupación
de gente que conozco, pero también de nuestra congregación. Y yo dije algo así en ese tramo del mensaje: tenemos hermanos en nuestra iglesia que juegan en el filo de la navaja. Usted no es tan ágil para moverse en el filo de una navaja, de una cuchilla, sin cortarse, sin lastimarse. No juegue en ese lugar. Dije en ese tramo del mensaje que hay hermanos que juegan con fuego, y usted agarra y pone el fuego en la boca y sopla y sale la llamarada, y hace jueguitos con fuego y todo eso, pero usted se va a quemar. No juegue con fuego. Ahí yo dije que había, ¿se acuerdan que conté de la historia de la frase agarrate Catalina? De la trapecista, y muchos cristianos dan un salto sin red, andan allá en la altura, saltan de un lado a otro, confiando en sus habilidades del trapecio, pero un día cuando caen se hacen pedazos porque no hay red abajo que los contenga. Es esto lo que hace el diablo cuando nos mete en sus laberintos. Nos hace sentir confiados y nos hace jugar con cosas que nunca deberíamos jugar, y nos mete en su laberinto y no encontramos la salida. Quedamos atrapados. Estamos llenos de virtudes, hemos hecho muchas cosas buenas para Dios, pero llega un momento que nos pica el bichito de la fama, que nos pica el bichito del orgullo, y nos pasa como Usías, se enaltece nuestro corazón y todo se va a arruinar. Cuando el orgullo hace pie en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, cuando el orgullo se instala en nosotros, ese es el anticipo de la ruina. Hay uno de los proverbios, es el proverbio 16, verso 18. No lo vamos a buscar, solo vamos a recordar ese proverbio donde dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. La palabra quebrantamiento en la Biblia tiene que ver con ser traspasado por un dolor. Es decir, que antes que usted y yo seamos traspasados por un dolor, antes de eso es la soberbia. Es decir, nos engrandecimos, nos sentimos importantes, valiosos, nada me va a pasar, y vamos a ser traspasados por el dolor. Pero la segunda frase de ese proverbio 16, 18 dice: y antes de la caída está la altivez de espíritu. Cuando uno era joven, hermano, ahí jugaba la pelota y caía, y si le pegaban se daba 2 o 3 vueltas ahí y salía de pie de nuevo. Nos caíamos del techo, del muro, y como los gatos caíamos de pie. Pero ahora ya un tropezón, ya no hay nada que nos sostenga, nos caemos. Antes que la altivez. Deje de confiar en sí mismo, porque antes de la caída está la altivez. Cuando usted se siente, nada me va a pasar, yo sé cómo hacer, yo soy una persona que sabe de la vida, que conoce de los caminos. Usted no sabe nada, porque cuando reacciona, el diablo ya le puso en sus laberintos y no encuentra la salida. ¿Sabe cuánta gente en nuestra historia reciente no ha regresado a las congregaciones? Se fueron al mundo, se fueron a un baile, a una actividad del mundo, algo que parecía inofensivo, y ahí el diablo los atrapó y los metió en el laberinto, y ahí andan dando vueltas en las diagonales, en las calles de los laberintos, no encuentran la salida, no vuelven a las iglesias. Toda esa tragedia comienza cuando se enaltece nuestro corazón y pensamos que podemos ir adelante sin la ayuda de Dios, sin el consejo de Dios. Por eso la presentación: instruye al niño en su camino. Nosotros los grandes también necesitamos ser instruidos por Dios. Necesitamos ser aconsejados por Dios, por la palabra de Dios. Porque mire, hermano, cuando el diablo nos mete en su laberinto, como lo metió a Usías, el hombre, el muchacho que arrancó bien, haciendo lo recto ante los ojos de Dios, buscando a Dios, mire cómo terminó. Observe conmigo aquí, Proverbios capítulo 26. Versículo 20, Segunda Crónicas 26, 20, disculpe. Dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, en la frente de Usías, ¿verdad? Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire, hermano, el rey que amaba la agricultura, que llevó la agricultura hasta conseguir frutos indescriptibles, increíble.
aquel que tenía las mejores armas para las batallas, aquel que le ganó terreno al desierto y creó cisterna, consiguió agua hasta en el desierto. Este hombre, hermano, que hizo tantos logros, no pudo terminar su reinado, no pudo terminar la misión que Dios le encomendó. Terminó solo en una casa, abrazado al pecado, con el sello del pecado en su vida, porque la lepra siempre representa el pecado, la lepra siempre está relacionada con el pecado. Y allá terminó solo, él y su pecado, solo, él y su pecado, en una casa apartada donde nadie le veía. Y allí murió, porque se enalteció su corazón y el diablo le puso en sus laberintos y no pudo salir. Murió en soledad. Mira a dónde nos puede llevar el orgullo. El enaltecimiento nos hace pecar contra Dios. Dios retira su bendición. Hacemos cosas indebidas, hacemos cosas que Dios no aprueba. En este caso, cosas que fueron motivadas, impulsadas por el orgullo. Y terminamos dando lástima, solos y leprosos, marcados por el pecado. Un rey frustrado, un rey que no supo salir de los laberintos del diablo. Les hablaré de un segundo rey, este se llama Josafat. Mucha gente le pone por nombre a sus hijos Josafat. Observe conmigo la historia aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Para ir conociendo un poco acerca de este rey llamado Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 17, ese nombre, Josafat, significa Jehová gobierna, o también, igual que Daniel, se puede traducir Dios es mi juez, o Dios es mi gobernador. Eso significa Josafat. Y vamos a ver que Dios gobernó, pero no toda la vida, una buena etapa, hasta que entró en los laberintos del diablo. Observe conmigo. Segunda de Crónicas 17, versículo 3. Dice la palabra, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Dice aquí en primer lugar, verso 3, Josafat anduvo en los caminos de su padre. Muchas veces la Biblia dice, y no anduvieron en los caminos de su padre. Este rey fue diferente a la gran mayoría. Él anduvo en los caminos de su padre, se llamaba Asa. Pero ahí habla de, a su padre pone como David. No es que David era su papá, sino que era de la descendencia de David. Entonces el papá se llamaba Asa, que era un rey también. Y entonces él anduvo en los caminos de su padre, miró a aquellos como David, los que caminaron con Dios, y tomó ejemplo. Podemos decir acerca de Josafat que él era un caminante de sendas antiguas. Estaba identificado con ese corazón de aquellos predicadores, de aquellos representantes de Dios. Él amaba las sendas antiguas. Él no estuvo como la mayoría de los reyes que siguieron a los dioses Baales, los dioses de moda, los dioses que le prometían actividades pecaminosas a su alrededor. Él no anduvo en eso, él eligió andar en los caminos de su padre. Y por eso es que la Biblia dice que Dios confirmó el reino de su mano. Dios vio ese corazón y dijo, este es apto para el trono, este es apto para estar en mi obra, para estar en el ministerio, para ejercer el reinado sobre mi pueblo. Y no solamente Dios le sostuvo con su mano allí, sino que la gente le reconoció y comenzó a traer la riqueza y se llenó de gloria. Fue un hombre que trascendió su nombre. Él realmente llegó a ser un rey muy famoso. Versículo 6, miren. Dice la palabra, y se animó, o sea, el rey Josafat, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Quitó los lugares altos, las imágenes de acera del medio de Judá. Y ahora versículo 9 dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo.
Entonces él tomó una posición doctrinal firme. Yo voy a servir a Dios, voy a estar en la senda antigua, no traspasaré los linderos de que me marcaron mis padres. Yo voy a caminar con Dios, no voy a andar con los ídolos. No solo que no iba a andar, sino que derribó ídolos por todos lados. Se escuchaban por todos lados el sonido de ídolos rotos. Se bajó la idolatría y se empezó a instalar el reino de Dios. Este versículo 9 y el 8 que lo leímos, aparecen los nombres de los sacerdotes que él eligió para que fueran por todas las ciudades enseñando la ley de Jehová. O sea que él implantó una doctrina sana. Él dijo, los ídolos no son Dios, tenemos al Dios verdadero, el Dios de la palabra, el Dios de la ley. Y ahora tenemos a estos predicadores y vayan por esta ciudad y aquella ciudad y lleven la palabra de Dios. ¿Por qué él hizo eso de que llevaran la palabra de Dios? Porque el versículo 6 comienza diciendo, se animó su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que él vivió un avivamiento espiritual en su vida interior. Un avivamiento espiritual. El Espíritu de Dios lo levantó, el Espíritu de Dios lo tocó. Él se animó. No era un creyente dormido, no era un creyente anestesiado por el pecado ni las nuevas corrientes doctrinales. Su corazón estaba animado, su corazón estaba decidido, firme para servir a Dios. El avivamiento espiritual que él tuvo en su corazón lo supo transmitir a su pueblo. Y ahí va la palabra de Dios, y ahí va un estilo de oración para el pueblo, y ahí va un estilo de dependencia de Dios para el pueblo. Este hombre se ocupó en hacer la obra de Dios. Amén. La Biblia nos habla de él, de este modo, se animó en su corazón, enseñó la palabra de Dios, y lo va a encontrar no solamente haciendo predicar, no solamente con un corazón animado, con avivamiento espiritual, no solamente la gente iba a predicar, no solamente iba a andar en las sendas antiguas, también iba a enseñar ayuno al pueblo cuando vinieran tiempos difíciles de adversidad. Para eso necesito llegar al capítulo 20, si puede mirar ahí por favor. Segunda de Crónicas 20, versículo 1 a 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 20, verso 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Casezón Tamar, que es en Gadí. Ese era el lugar de viña, ¿verdad? Dice, y entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En términos nuestros, dijo Josafat, hermanos, las papas queman, vamos a orar a Dios. Vamos a hacer ayuno. Mire, se viene un ejército numerosísimo, no los vamos a poder enfrentar. Necesitamos ayuda de Dios, necesitamos participación de Dios. Vamos a ponernos en serio, vamos a ponernos en el espíritu. Vamos, hermanos, a ayunar y vamos a humillar nuestro rostro. Eso quiere decir, vamos a poner, hermanos, nuestro rostro en tierra, y vamos a buscar a Dios. Esta semana, después de mucho tiempo que no lo hacía, siempre oraba, por esta semana volví a orar de rodillas. Había cosas que ameritaban que orara de rodillas. Pero este hombre me hace recordar eso. Él puso su rostro en el piso, se arrodilló y buscó a Dios, porque él quería que su pueblo estuviera tranquilo, que su pueblo no fuera muerto, no fuera destruido. Él buscó a Dios. Siga conmigo esto, hermano. Derribó los ídolos. Hizo que la palabra de Dios se predicara, tuvo avivamiento espiritual en su corazón, llamó al pueblo al ayuno, llamó al pueblo, hermanos, a buscar a Dios, como aquella frase de Salomón, dice, si se humillare mi pueblo, y buscar en tu rostro. Todo eso lo estaba viviendo él. Buscó entonces aquí el rostro de Dios, buscó la bendición de Dios. Mire cómo dice ahí, 20, versículo 11 a 13. Versículo 11 dice, y he aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad. O sea que ese ejército venía para sacarlos del lugar que estaban. Que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá
estaba en pie de delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Mire, el rey nos dijo, voy a llamar gente que peine canas, experimentados, que me aconsejen cómo podemos defendernos ante ese ejército tan poderoso que viene. No, hermano, fueron a Dios y le dijeron lo que nosotros deberíamos decir en muchos momentos de nuestra vida. Señor, no sabemos qué hacer. Ahí está el problema. El problema es serio, no lo puedo eludir, lo tengo que enfrentar, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Dios, necesito tu ayuda. Por eso dice, a ti volvemos nuestros ojos. Esa frase es un desafío para nosotros de poner nuestra mirada en Dios. O como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Cuando me aprieta el zapato, cuando las papas queman, cuando el agua me llega al cuello, hay que levantar los ojos a Dios. Amén. Y buscar. Él tiene la solución. Amén. Pues es esto lo que hizo Josafat, y esto lo muestra como un líder espiritual, como un hombre que amaba a su pueblo, que amaba la obra de Dios. Y ahora un detalle más. Dios le dio la victoria. No tenemos tiempo de leer todo, pero debe hacer eso en su casa usted. Y mire, apareció algo en la victoria que me gustó mucho. Véanlo conmigo, por favor, aquí. Versículo 18. Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahí estaba, hermano Josué, ahí le iban a hacer caso cuando se le decía, eleven la voz. Eleven, Dios nos dio la victoria. Y ahora, mire, tenían todo. Avivamiento espiritual, derrumbe de ídolos, exaltaron el nombre de Dios, buscaron el rostro de Dios, se avivaron en su corazón, predicaron la palabra, y esto era todo como un gran culto, terminaron alabando a Dios. Este era un líder, un gran líder. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no termina la historia aquí? Y a mí me gustaría, pero, la palabra que anticipa un problema. Este hombre tuvo dos grandes errores en su vida, y son los mismos errores que nosotros, que no somos reyes, también los cometemos. Vamos a observarlo muy a vuelo de pájaro. Les voy a mostrar cuáles son los grandes errores. El primero de ellos, se enamoró de una de las hijas de Acab y de Jezabel. En el barrio dirían, a mal puerto fue por leña, ¿no? Porque acá fue aquel que mató a Nabot, ¿se acuerdan? Para quedarse con su viña. O sea, la esposa lo hizo para complacerlo acá. Acá fue aquel rey que inclinó el corazón de Israel a los Baales, y tuvo que salir Elías a enfrentar y matar a los profetas falsos de Baal y de Acera. Pero este hombre Josafat se unió con la mujer que no debía y entró en la familia del rey Acab. El rey de Israel, acá, rey de Judá, Josafat. Y entonces un día, acá, le invita al yerno para comer. Dice, ven para acá, venga para aquí, vamos a hacer una comida. Vamos a que la Biblia nos cuenta aquí, capítulo 18, mire cómo fue esa comida. Me encantaría que ustedes puedan leer todo, yo les voy a dar solo una partecita de la historia. Dice aquí, Segunda de Crónicas 18:1, dice, tenía pues Josafat riquezas, gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. O sea, se casó con una de sus hijas. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Y además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y le preguntaron de Ramot de Galaad, ¿o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Bueno, ahora les voy a contar la historia. Y de acá va a salir otra prédica después, para otro día. Lo va a visitar al suegro.
hay que visitar a los suegros. Pero hay suegros y suegros. Y el suegro cuando lo vio le dice, aquí viene mi yerno, maten esas ovejas, maten los bueyes. O sea que había un asado tremendo. Humo por todos lados, chimichurri, todo lo que ustedes ya saben. Mucha comida, muchos bueyes, muchas ovejas, mucho asado, mucha carne. Y eso no es con agua mineral, usted sabe con qué acompaña a esa gente. No le doy detalles para no recordar bien los tiempos. Y ahí está, y entraron a ponerse alegres, a entonar. Y de pronto, acá, el rey tramposo, el que había dejado los caminos de Dios, le dice, mira que tengo un problemita con los de Ramón de Galaad, voy a hacer guerra. Me traes tu ejército, me apoyás, yerno querido. Y el yerno, para que usted entienda, le dice, pero cumpa, ¿cómo no? Somos compadres, jueves de compadre, en jueves de compadre, ¿cómo no voy a ir con vos? Dice, si ustedes y yo somos los mismos, somos iguales, le dice. Usted sabe, eso está ahí entre frases. Pero eso es cuando vienen algunos mundanos a nosotros para sacarnos del camino del Señor. Y dice, tengo un asadito allá, mirá, va a haber un poco de vino y eso, pero si vos querés bailar, si yo soy como vos no te preocupes. Allá en la iglesia no somos así, pero ahí, tumba, tranqui, voy contigo. Soy como tú. Pero me gustaría algo de Dios, que haya ahí una alabanza en el baile, ahí entre... Algo de Dios, dice, no hay un profeta, un predicador, alguien que haga una oración, un texto. Sí, tengo acá 400, le trajo 400 profetas. Y entonces le dice el rey Acab, dice, subiremos contra... Sí, vayamos, se lo voy a decir literal lo que le dijeron. Dice, la gente dice, los profetas, iremos a la guerra contra Ramón de Galaad, me estaré quieto. Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Eso a coro, un coro súper afinado, cantadito se le dijeron, sube Dios, nos dará la victoria contra eso. Y ahí Josafat, como muchos de nosotros, cuando usted dice voy a un asadito, voy a un partidito, pero después no cuento que lo que pasa después del partidito. La reunión líquida que viene, usted ya sabe todo eso, no me haga hablar de eso. Y usted se va, y usted dice, sí, vamos, yo soy como tú, sí, compa, vamos, somos todos de Oruro, sí. Nacimos allá en el Chapare, vamos. Pero este hombre, Josafat, se dio cuenta que algo raro había. Y ¿para qué abrí mi boca? ¿Para qué le dije que voy a ir? Para quedar bien con mi suegro, para no discutir con mi esposa en casa. Te dije voy a ir a pelear con vos, si somos iguales. Hay algo que no está bien, pero ya di mi palabra. No me puedo volver atrás. Pero dice Josafat, esto usted léalo, yo se lo voy a contar. Dice Josafat, ya cuando sospechó algo raro, le dice, no hay aquí todavía un profeta de Jehová. Porque estos 400 no se visten como los bautistas. Estos 400 no son así tan espirituales como los bautistas. Salieron todos en coro, emocionados. La vestimenta de ellos no es como los bautistas. Sospechó algo raro. Y le dice acá, no hay aquí un profeta de Jehová. Y el rey acá le dice, sí, yo tengo uno, dice acá, pero él nunca dice cosas buenas. Como diciendo, es un contra. Yo le digo algo blanco y él me dice negro. Siempre me lleva a la contra. Si querés te lo traigo. Y ese hombre se llamaba Micaías. Y de ese hombre un día le voy a predicar, muy cercano le voy a predicar de ese hombre, Micaías. Ese era el sobrenombre que me dieron a mí en el año 2003 al 2005, todos me decían Micaías. Pero mire que este hombre, versículo 12, para que vea qué era. Dice, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Ahora, mire hermano, como el enemigo lo quiso meter al predicador en el laberinto del diablo. Le dice, Micaías, mira que vas a ir delante del rey Acab y vas a ir delante del rey Josafat.
No te salgas con una de las tuyas, mira que te conocemos. 400 predicadores dijeron que había que ir a pelear contra Ramón de Galaad. No vayan a llevarle la contra al rey. Pero el varón de Dios es insobornable. Y el varón de Dios lo mira a la cara y le dice, yo voy a decir lo que Dios me dice. Yo voy a predicar la palabra de Dios. A mí no me importa que estén los reyes, que haya 400 profetas, que sean famosos, populares, renovados, carismáticos. ¿Qué me importa? Yo voy a decir lo que Dios me dice. Y viene Micaías allí. Y entonces él le dice, sí, dice, sube a Ramón de Galaad, Dios te va a dar la batalla. Pero nosotros nos damos cuenta que se lo está diciendo en un tono de burla, como diciendo, vos sabés, rey, que eso no es así. ¿Querés ir? Anda, Dios te va a dar la victoria. Y entonces, al final se da cuenta el rey, le dice, ¿ves que te dije? Dijo lo mismo que los otros profetas, pero en el tono estaba la diferencia. Y entonces el rey Acab le dice a Josafat, le dice, ¿ves que te dije que este siempre predice cosas malas contra mí? Porque no le habló en serio Micaías, se le habló burlándose. Y entonces vino otro y le metió una bofetada en la cara a Micaías. Y el rey Acab lo mandó y le dijo así, esa va a ser la prédica que le voy a hacer en unos días. Le dice, ve y mételo en la cárcel, verso 26. El rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. O sea que lo puso al predicador en la cárcel y le dice, ahora solamente pan y agua. Solamente pan y agua, pan de aflicción, agua de angustia, y no come más nada. Porque ¿sabe qué le dijo después Micaías? Cuando se dio cuenta que se estaba burlando el rey, dice, vamos a hablar en serio, quieren escuchar en serio lo que va a pasar. Dice, yo veo a los reyes huyendo y veo al pueblo escapando de los enemigos. Y ahí fue donde le pegan en la boca por profetizar así. Cuando usted sigue la historia, es un poquito largo, pero está en los capítulos que siguen, van a esa batalla. Acab, tramposo, le dice a Josafat, mira, yo voy a ir vestido a la guerra como si fuera así un guerrerito más, nada más, un soldadito. Pero vos andás con tu vestimenta de rey, con tu carro de rey. Dice, pero yo voy a estar camuflado, voy a estar ocultito. Claro, porque decía acá, dice que lo maten a mi yerno, a mí no. Yo voy a pasar desapercibido. ¿Y sabe qué, hermano? Y se dio la batalla. Y cuando estaban en el campo de batalla, así se acordó Josafat de lo que predicó Micaías. Y empezó a ver la gente huyendo, y los muertos por todos lados. Dijo, aquel predicador, a mí no me gustó que lo golpearan, no me gustó que pusieran al predicador en la cárcel. Algo adentro mío se removía cuando eso pasaba delante de mis ojos. Y ahora me doy cuenta que ese predicador estaba solo, pero decía la verdad. Ese predicador estaba solo, pero era el varón de Dios, como Natán que leímos en esta mañana. No importaba que el que estuviera enfrente fuera el rey, él iba a decir la palabra de Dios. Aunque le resultara incómoda, antipática, antipopular, el predicador debe dar el mensaje de Dios, sin importar quién está enfrente. Y en la batalla Josafat dice, huya, porque ese Micaías tenía razón. Y él se alcanza a huir, ¿no? Y entonces una flecha vuela en el aire. El rey Acab se había conseguido todo un equipo, hermano, todo así como si fuera un astronauta. Y esa flecha se metió en el único agujerito que tenía en ese equipo de defensa. Y él sintió algo caliente y le dice al que manejaba el carro de guerra, le dice, me han herido, mira al piso, la sangre estaba ahí. Esa flecha, eso le había predicado otro día, esa flecha fue dirigida por Dios. Así, en un espacio chiquito, un armamento que parecía impenetrable. Ahí Dios dice, cuando vos no haces ni voluntad, en el lugar menos pensado, ahí donde pensás que nada puede entrar, ahí te metí la flecha. Y ahí se desandó, y acá murió, y se cumplió la profecía de Elías que le dijo, los perros lamerán su sangre, como iban a comer los huesos y lamer la sangre de su esposa Jezabel, por haber matado a Nabot y quedarse con su niña. Miren todas las historias relacionadas. Y ahí terminó. Y entonces Josafat salió vivo. Dios lo protegió. Dios estuvo con él. Miren lo que pasó. Aquí están los dos grandes errores de este rey. Voy rápido porque todavía tengo un último rey para hablar con ustedes. Miren cómo dice la palabra aquí.
Dice la palabra de Dios, hermano. Capítulo 19, estoy en capítulo 19, versículo 1. Dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, es decir, un profeta que se llamaba Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, llamas a los que aborrecen a Jehová. Ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. El mismo proceder que Natán frente a David. Ahora el predicador se llamaba Jehú. Este fue el que Elías, cuando salió del enebro, y el ángel le dijo: largo camino te resta, porque tendrás que poner a Jehú, y ahí le da el nombre del profeta y del rey, todo el trabajo que tenía que hacer. Y aquí viene este predicador y lo encara al rey. Esto yo quiero que ustedes noten. No era el vecino de la esquina, era el rey. Y el predicador lo mira a los ojos y le dijo: al impío das ayuda, y a los que se oponen a Jehová. En el año 1994, estaba en los Estados Unidos, subió un predicador ahí. Una reunión de más de 1000 personas. Y la primera vez en mi vida oí este texto, esta frase. Y él hizo todo un sermón. Y él hablaba acerca de nosotros. Cuando nosotros, el impío es una persona que no tiene temor de Dios. Y le voy a poner en un ejemplo claro. Y espero que sea la última vez que tenga que decir esto en esta iglesia. Cuando ustedes ponen en su Facebook, en su auto, en su casa, un cántico de Jesús Adrián Romero, va a venir este predicador y le va a decir: al impío das ayuda. Ese hombre que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, que las imágenes no son pecados, y ahora está hablando en un reportaje que dio a Chile la semana pasada, dijo que en la cena del Señor la podemos celebrar con Coca-Cola, y dijo que podemos escuchar canciones de John Lennon, que era el satanista de los Beatles, y de Bob Marley, que fue el hombre que impulsó la marihuana por el mundo. Dijo: podemos hacer esas canciones en la cena del Señor. Y usted escucha eso, va a escuchar a este predicador: al impío das ayuda. Compra su cassette, su cinta, su CD, estás comprando sus libros. Amas a los que aborrecen a Jehová. Amas a los que aborrecen a Jehová. Y eso usted llévelo a otros predicadores, a otras cosas. Usted tiene que apoyar a los que están en la obra de Dios, a los que caminan con el Señor. Este hombre el rey fue reprendido porque apoyó a los que no aman a Jehová, a los que no están en la obra de Jehová. Pero ese es el segundo error. Esto es para revisar con quién andamos, a quién apoyamos. Si envío una ofrenda a un predicador, a un ministerio, ¿a quién? ¿Son gente que ama a Dios, que están con Dios? Todo eso nos invita a esta pregunta. Pero eso lo vamos a usar cuando les enseñe el día sobre Micaías. Mire el segundo error fatal en la vida de este rey, que igual que David salvó su vida, cuando pecó, Natán le dijo: pero tu pecado ha sido remitido. Quiere decir que Dios no se iba a olvidar del pecado. No se haga alianza con gente que no está bien con Dios. Usted dice: yo pongo la plata, yo voy a controlar, yo voy a dirigir, usted haga todo lo que quiera. Si su socio no está bien con Dios, usted se va a arruinar. Aprenda eso. Aprenda de Josafat, porque por eso estoy predicando de estas cosas, para que aprendamos nosotros. Porque nosotros somos pobres, pero pecamos como los reyes. Somos pobres, pero pecamos como los reyes. Se enaltece nuestro corazón como un cielo. Terminamos solos, leprosos, abrazando al pecado. Terminamos, hermano, como este rey Josafat, haciendo alianzas amorosas, sentimentales con personas que no siguen a Dios. Hacemos negocios con personas que no aman a Dios, que no están bien. Y hace así, mis hermanos, como el diablo nos pone en sus laberintos. Y allí nos volvemos infelices y nunca encontramos la salida. Siempre andamos de deuda en deuda, deuda en deuda, siempre tropiezo en tropiezo, en los laberintos de Satanás, sin encontrar la salida. Tercer rey, y para terminar, le dije que era un mensaje medio diferente el de hoy, pero el tercer rey más conocido, otra clase de pecado. Busque ahí en Primera de Reyes, el capítulo 11. Primera de Reyes, el capítulo 11, versículo 1.
Último rey, y terminamos aquí, hermano. Primera de Reyes, el capítulo 11, versículo 1. Mire cómo dice la palabra del Señor aquí. Primera de Reyes 11:1. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Y algunos de ustedes dirán, pero ¿este Salomón es el hijo de David? Sí. ¿Este Salomón es el que le hizo el templo a Dios? Sí. ¿Este Salomón fue el hombre más sabio de la tierra después de Jesús? Sí. Entonces, si a él le pasó esto, presta atención, porque si le pasó a él, no puede pasar a nosotros. Sí, eso. Este era un rey enamoradizo. Dios dijo, no se junte con esas mujeres. Este era como dicen los muchachos cuando ven a una y se enamoran ahí en Villa Luciana, allá en Villa Palito, y La Tablada, y Ciudad Evita, y tengo una aquí, otra allá. Cualquier colectivo le deja bien, dicen los muchachos. Este Salomón andaba en esa onda. Cualquier colectivo le venía a ver una monita, así, esa me gusta. Moabita, esa también me gusta. Y empezó a juntar, y entró a contar. 700. ¿Y concubina cuánto? 300.000. O sea que tenía casi como 3-4 mujeres por día, si quiere saque la cuenta. Nosotros no sabemos ni qué hacer con una, ¿no? Nos complica la vida. Pero este hombre tenía 1000. Ahora imagínese coro, todos los loritos hablando, así le quedaría la cabeza a pobre rey. Pero estaba enamorado, dice que se acercó a ella con amor. O sea que era un romántico perdido. Se enamoraba de verdad, eso me gusta. De ahí andaba, pero Dios le dijo, no te juntes a ella, ni dejes que ellas lleguen a ti, porque desviarán tu corazón. Pero este era sabio, este escribió el Cantar de los Cantares, la tenía clara, el amor con la tsunamita, sabía del romance, de todo. Este escribió Eclesiastés, escribió Proverbios. Este era el gran hijo de David. Ese mismo. Si le pasó a él, le puede pasar a usted y a mí, así que vamos a abrir los ojos en la parte final del mensaje. Porque eso vinimos a aprender, porque somos pobres, pero pecamos como reyes, hermano. Y ahí estaba con todas sus mujeres, el enamoradizo Salomón. Y miren, hermano, en el versículo 9 lo que pasó. Dice la palabra, les quiero leer algo antes, versículo 5 primero. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolos abominables de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. No siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, y edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolos abominables de Moab, y en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Mire, hermano, él puso su ingenio, su dinero, sus trabajadores, háganle aquí para todas las moabitas, háganle ahí, Astoret. Póngale la virgen que quieran, del socavón, Copacabana, Urcupiña, la que a usted le guste. Y ahí le levantaban. Y entonces venían Astoret, hermano. Era una mujer de la fertilidad, era el culto a la fertilidad. Y había allí más de 1000 sacerdotisas que ejercían la prostitución en ese culto. Era de eso que se trataba. Y este estaba, hermano, edificando monumentos a gente que le iba a dar rienda suelta al pecado de la inmoralidad. Eso era lo que estaba respaldando Salomón. Y aparece aquí Milcom y Moloch. En la historia, Milcom significa ese es mi rey.
Pero se cree que Milcom y Moloch era el mismo ídolo, porque no hay mucha información sobre Milcom, pero Moloch era un hombre sentado, hermano, con cabeza de toro, con sus cuernos y todo, sus brazos extendidos, y encendían el fuego, hermano, y allí quemaban a los niños. Traían a los niños y los ponían en esas manos al rojo vivo y se cocinaban. Salomón hizo culto a eso. Fíjese, y también a Quemos. Todo, la Biblia dice, Dios es abominable. Es decir, que alrededor de esos ídolos había prácticas, hermanos, realmente asquerosas. Y por eso Dios se enojó con Salomón. Y todo por causa de las mujeres que inclinaron su corazón. Cuando viene, hermano, una filistea preciosa con las medidas del mundo y busca un varón de nuestra iglesia y se lo quiere llevar a una actividad del mundo, la respuesta debe ser no, porque por más bonita, trabajadora, perfumada que sea, nos va a llevar el varón para el mundo. Va a inclinar el corazón para sus ídolos. ¿Qué hizo Dios? ¿Se quedó de brazos cruzados? No. Miren, para terminar nuestro mensaje, versículo 9. Dice la palabra, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y hermanos, hoy a veces usted escucha predicación, 3 años y medio en este púlpito predicando, no haga eso, no se asocie con eso, no participe con esto, no se sume a ello, no dé su apoyo, y usted sigue y sigue y sigue y sigue, no quiere escuchar al predicador, porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Y entonces el diablo nos mete en los laberintos, y ahí andan nuestras vidas, sin salida, vacíos espiritualmente, endeudados económicamente, sin frutos en la familia, sin frutos en la iglesia, porque nuestro trabajo, nuestra presencia no produce frutos, porque siempre tenemos un lugarcito para dioses ajenos. Somos pobres, pero pecamos como reyes. Esta mañana trajimos estos 3 ejemplos de reyes, porque primero, hermano, lo que necesitamos aprender, la lección que vemos aquí, tengo que tener cuidado con quién hago negocio, a quién pongo de socio, ¿con quién voy a emprender actividades comerciales? Tengo que tener cuidado, no sea que el diablo me meta en su laberinto. Tengo que tener cuidado con mis amistades, mis cumpas, mis compadres, mis comadres. ¿Qué son las actividades que me están ofreciendo? ¿Cuánto me alejan de la iglesia? ¿Cuánto me alejan del Señor? Tengo que revisar mis sentimientos. Aquellos que están mirando esta mujer para un noviazgo, un matrimonio, otras que están mirando este hombre para un noviazgo, un matrimonio, revise bien. Josafat se metió con la hija de Acab, se metió en problemas en su vida sentimental. Elija a alguien que Dios ponga en su camino, no a alguien que su capricho le imponga, su deseo le imponga. Todos estos, hermanos, negocios, amistades, yugo desigual, amores, todo eso atrae desgracias a nuestra vida. Todo eso, mis hermanos, trae resultados fatales. Por eso presentamos solamente estos 3 reyes. Podemos hacer otros mensajes con otros reyes y aprender de cómo no hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aún Salomón dice ahora, él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dios tuvo misericordia con él, por el pacto que hizo con David su padre. Dios le dijo a Salomón cuando pecó de este modo, le dijo, yo no voy a cortar tu reino en tus días, mientras estés vivo, porque ese fue mi pacto con mi padre. Pero cuando tú mueras, no va a haber más gente de tu familia en el reino. La bendición se cortó. Y a veces los padres nos involucramos en pecado, los padres entramos en los laberintos del diablo y le arruinamos la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos, por nuestras decisiones equivocadas. El diablo siempre tiene laberintos para ponernos adelante. No se haga el aventurero, no entre en esos laberintos. Camine con Dios como caminó Enoc. Camine con Dios como caminó Noé. Camine con Dios como caminó Abraham, de tal manera que la Biblia le llama a Abraham el amigo de Dios. Seamos amigos de Dios, hermanos, y nunca entremos en esos laberintos del diablo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.